Ad Alberto Carrillo Linares dobbiamo, diciamo, una sorta di introduzione in una chiave storica. Lui è uno storico dell'Università di Siviglia che insomma, mi sono un po' documentata, credo che attualmente insegni storia della cultura contemporanea e del mondo contemporaneo, quindi questa dimensione dei legami internazionali ritorna. Come ho fatto, visto che ci reintroduciamo in un contatto che è quello, scusatemi un momento, verso, ecco qui, come fatto con, rientriamo un po' nel mondo della ricerca universitaria, do conto di alcune pubblicazioni di Carrillo Linares che sono pertinenti rispetto all'intervento che andrà facendo, pubblicazioni sul Maggio francese in contatto con la Spagna dal punto di vista degli impatti culturali e conseguenze politiche, ma anche una pubblicazione molto interessante, Antifranchismo de guitarra y linotipia, Canciones della nuova resistenza spagnola tra il 39 e il 61, sono solo alcune delle sue ricerche. Io non voglio togliere tempo al suo intervento e gli cedo subito la parola. Prego. No, sono Grazie. Buongiorno, buenos días. En primer lugar, quiero lógicamente agradecer la invitación a esta sesión sobre cuentos de la dictadura. Y cuando leí el título, lo primero que me vino a la mente fue una expresión cacofónica. Y voy a empezar refiriéndola. ¿Cuántos cuentos nos contó la dictadura? Yo vengo a contar uno de esos cuentos. En relación precisamente con la producción musical, la producción de primero la recopilación de un material musical y después su conversión en producto cultural. Agradezco a la organización, a los asistentes, especialmente a los estudiantes que me van a soportar 2 veces. Es verdad que intentaré que sea diferente. Así. El proyecto del que vengo a hablar tiene que ver con el grupo Cantacronache, al que perteneció el propio Emilio Jonas, que vamos a tener la fortuna, y lo digo con verdadero entusiasmo y alegría de escucharlo. Es una persona verdaderamente excepcional desde muchos puntos de vista. En 1961, un grupo de 7 italianos deciden venir a España para recopilar canciones contra la dictadura de Franco. El proyecto en realidad formaba parte, ¿no?, de una iniciativa de más envergadura que consistía en la recuperación de canciones antifascistas de toda Europa. En el caso concreto español van a contar, ahora me refiero a esto, con el apoyo de una discográfica que está cercana al Pichí, que es Italia Canta. ¿Vale? Se organiza desde Turín, impulsado por esta discográfica, en el proyecto en el que participa el Centro de Estudios Piero Gobetti, por cierto, he visto cuando venía que tiene justamente aquí al lado la calle, lo cual me ha alegrado, con personalidades muy importantes de la cultura italiana del momento. Los protagonistas fueron, como digo, 7 jóvenes, entre ellos varias mujeres que vienen como unos simples turistas a España. Ahí tienen imágenes de algunos de ellos. Abajo a la derecha, en 2011, ahí está Emilio Jonas con un historiador con pelo. ¿Vale? Vale. Vale. Lo que tengo que hacer es no mover la cabeza, ¿no? Quedarme así como una escultura. Voy a intentarlo, no lo aseguro. Bueno, digo que la planificación forma parte del viaje porque la organización empieza
muchos meses antes a través de un proceso de contacto, de identificación de posibles informantes, posibles testimonios. Y esto pasa no solo por España, sino que pasa también por algunos países donde había representación del exilio. El caso de Francia, toman contacto y graban en París y en Toulouse, entre otros, entrevistan y le aporta información muy relevante Antonio Soriano, que era el fundador de la librería española en París, un lugar de encuentro clave de la emigración. En Suiza hacen lo propio, entre otros contactan ahí con Miguel Sánchez Maza, estudiante de matemáticas que se tuvo que ir al exilio y se queda allí, contacto en Seychelles y en Ginebra. Los contactos, esta es la parte, digamos, técnicamente más delicada, puesto que hay que seleccionar, el tiempo es limitado, los recursos son limitados, entonces hay que seleccionar muy bien los informantes. La relación de posibles informantes es amplísima, y no solo en España, como digo, sino internacional. Subrayo aquí algunos porque me parece ilustrativo, ¿no?, de esa visión compleja, amplia que tenían del proyecto. Algunos contactos en Nueva York, en Costa Rica, en Portugal, en México, etcétera, en Argentina, por supuesto. De momento, los que les van a interesar, aunque el proyecto luego no irá más allá, los que les van a interesar son aquellos que están en estos países: Francia, Suiza y España. Pero la documentación de archivos no nos permite reconstruir la dimensión del proyecto. Estos son contactos españoles, pues ahí nos encontramos personajes importantes de la cultura española, poetas, escritores, antiguos militantes políticos sindicales que venían de la República. Bueno, aparece por ahí Gloria Fuertes, ¿no?, que no va a cantar, afortunadamente, por cierto, pero sí les va a dar alguna información muy interesante para contactar en Barcelona, con José Agustín Goytisolo. Bueno, esto es una... Los contactos, lo contaba ayer, no lo voy a... más o menos conocido, lo que hacen es llevar micrograbados en unas cerillas los nombres, los lugares, los teléfonos de los informantes, con idea de poder transportar este material con mucha facilidad y, sobre todo, y lo más importante, en caso de necesidad, deshacerse rápidamente de esta información comprometedora, ¿no? Se enciende una cerrilla, se le pega fuego y, en fin. ¿Vale? El proyecto en realidad está conformado en un origen por 3 discos. Un disco con canciones de la Segunda República, un disco sobre canciones de la Guerra Civil Española y un tercer disco con las canciones antifranquistas posteriores, lo que van a llamar la Nueva Resistencia. Finalmente se publicaron los 2 discos que aparecen en rojo. El tercero no llegó a salir. Y constituyen verdaderamente dos verdaderas joyas desde el punto de vista discográfico. El primero, el Canti de la Guerra de España, y el segundo, que es el que me trae a mí hoy aquí, es el Canti de la Resistencia Española 1939-61, con un diseño de Picasso sobre, se llama Preso y Paloma de la Paz, una litografía que había hecho en 1959 para Amnistía Internacional y que, por cierto, ayer contaba que es una imagen que se utiliza sobre todo en el exilio, en el extranjero. Comisiones Obreras la va a utilizar en alguna ocasión para carteles relacionados con la solidaridad internacional. Este, digamos, sería el resultado de ese proyecto de investigación de música político-social, desde un punto de vista etnográfico, le interesa también esta parte de la cultura. La publicación de un triple disco titulado Canti de la Resistencia Europea.
El disco es de 1963 y es el resultado de esa investigación previa que se lleva haciendo durante años. Contiene canciones de 27 países, entre ellos está España. De España hay 5 canciones, pero alerto sobre una cuestión, y es que cuando vemos los discos, sobre todo el libreto, para esto es muy útil el libreto que viene con los 3 discos, nos damos cuenta que a todos los países no les presta la misma atención. Hay objetivamente, por el número de canciones que representan al país y por el espacio dedicado en el libreto, hay evidentemente una preocupación superior por el caso español, por razones obvias, porque en Grecia estamos en 1963, o en otros países el fascismo no estaba en el poder. Los dos únicos casos, en 1963, con los que se identifican este problema es Portugal y es España. Por supuesto, y también música relacionada con la historia de Italia, pero me detengo un momentito en la parte española, el diseño, el uso de material absolutamente extraño, ¿no? Como esta esquela por la muerte de Hitler. O sea, hay las canciones que aparecen, incluso no lo he puesto, pero en el caso español es el único en el que se dedican prácticamente 2 páginas del libreto para hacer un cómic relacionado con la historia que están contando. O sea, esto nos está indicando la preocupación, el interés, ese lazo especial que tenía el grupo italiano con el problema, llamémosle, de España. El viaje se hace entre el 3 de julio y el 27 del año 61, se recorren miles de kilómetros, se hacen, decían, miles de fotografías y se registran varias horas de grabación. Son fotografías del viaje, son unos turistas, aparentemente no son peligrosos, ¿no? El viaje, esto, la imagen del centro es Margot y sus compañeros en Ávila. Este es el recorrido, y voy rápido porque no quiero ver ese papel. Este es el recorrido exacto que hacen por España. Entran por Bourg-Madame, un lugar cargado de significación histórica, porque ahí había un campo de concentración francés, con los últimos republicanos exiliados que salen desde febrero, entre los que está Machado y muchos otros, directamente van a este campo francés para evitar que los republicanos españoles pululen por Francia. Así es como nos recibía Francia en aquel momento. Entonces entran por Bourg-Madame. De hecho, una de las canciones que recopilan, que por cierto se ha repetido insistentemente que es una canción de Antonio Soriano, no es de Antonio Soriano. Antonio Soriano es el informante sobre esta canción, porque él estaba en el grupo que van andando, que compone espontáneamente la canción. Se llama Canción de Bourg-Madame, que se considera la última canción de la Guerra Civil y la primera canción de la resistencia española. Como Nube y Esperanza tampoco es de Antonio Soriano. En fin. Entran por Bourg-Madame, van a Barcelona y realizan las primeras grabaciones, entre otros con José Agustín Goytisolo, algunos trabajadores, ámbitos verdaderamente populares. Y con este material que les quema los primeros días, les quema en las manos, lo que hacen es sacarlo clandestinamente a través de un contrabandista que se dedicaba a estas tareas, lo sacan por Andorra. De ahí siguen a Zaragoza, Madrid, en Madrid graban. Las ciudades donde graban son las que están indicadas aquí, están indicadas con un cuadradito. En Madrid se bifurca el grupo, unos siguen hacia Ávila y otros se van hacia Santiago de Compostela. De Madrid sacan también el material clandestinamente. Uno de los miembros de la comitiva
toma un avión y vuela directamente hacia Turín y por ahí se saca las 2/3 partes del material. La última parte del material se sacará ya aprovechando las multitudes de turistas que cruzan esos días la frontera, pues pasan tranquilamente. Y así es como se consigue salvar este material, que acaba en un centro de investigación etnomusicóloga, que es donde yo lo consulto. Después de muchas vueltas, pues no se sabía, se hablaba de esto, pero no se sabía muy bien qué había pasado. Y este es el disco que es producto de este viaje. El Canti de la Resistencia Española, con la combinación de colores que son los de la República, la Segunda República Española. El impacto y el interés va a ser inmediato. De hecho, voy a hacer más bien una valoración. Lo que vengo a hacer aquí es una valoración del interés que tiene este material para un historiador, cómo lo ha trabajado un historiador y evaluar el impacto real que esta música ha tenido no solo en España, sino a nivel mundial. Entonces, lo primero que tenía que hacer es rastrear qué ha pasado con este disco. Entonces me encuentro que aparecen versiones en Francia, en Países Bajos, ante Holanda o Países Bajos. Segunda parte. La segunda parte es la publicación de un libro. Realmente lo que va a generar más polémica no es tanto el disco como el libro. Con el libro el franquismo entra en una un verdadero estado de locura, ¿no? Pone en marcha una campaña absolutamente impresionante desde el Ministerio de Información y Turismo, en el que acaba de entrar un señor llamado Manuel Fraga. Esta es una de las primeras campañas de una intensidad muy evidente que despliega el flamante ministro Fraga. El libro, de hecho, ¿cuántos cuentos nos contó la dictadura? Empezando por la propia portada. Dos cuestiones. Primera, el franquismo va a decir que estas canciones no existen, que esto es mentira, que esto es un invento de laboratorio de los italianos para atentar contra el gobierno español y la religión católica. Ahora me refiero a esto. Segunda cuestión, la misma fotografía, una fotografía que se presenta como unos policías armadas conteniendo una manifestación. El franquismo dice, no, es mentira. En realidad esto era un acto en el público y el entusiasmo del personal ante el acontecimiento que se estuviera produciendo, que tuvieron que contenerlo. No hay ninguna, claro, es la interpretación de la imagen. Hay que desacreditar, en cualquier caso, el asunto. El libro contiene 25 canciones, 8 coplas, 3 textos poéticos sin música, 18 partituras, porque en el libro, además de los textos de las canciones, viene un diario donde se cuenta el viaje que han realizado, una ficha técnica donde se da información sobre las circunstancias en las que han sido recogidas estas canciones, aspectos a veces técnicos desde el punto de vista musical, las partituras, la nota explicativa sobre aspectos de contenido, la ficha técnica. Ahora muestro algunas de estas fichas técnicas. La polémica. La polémica es inmediata. Primero, en realidad, el franquismo lo que intenta es resolver el asunto de tapadillo, mediante correspondencia con los editores y los responsables. Más o menos le dicen que se olviden de publicar eso, que no tiene recorrido, que entonces se publica y ante esta situación pasan a la segunda fase, que es verdaderamente llamativa, ¿no? Como un libro puede provocar una reacción tan virulenta de una dictadura. Se acusaba en el libro de atentar contra el jefe del Estado y la religión católica. Se aseguró, como decía, que todo había sido un invento de laboratorio y que los españoles no cantaban esas canciones, que eso era mentira. En realidad la polémica, cuando analizamos ya con bisturí el asunto, la polémica tiene que ver
en concreto con una canción, con la parodia que se hace del Santo Cristo de Limpia, una escultura que se encuentra, como pongo ahí, en la Villa de Limpia, en Cantabria, y a la que pues, la tradición popular le atribuía un milagro, y es que le crecía el pelo. Y, por cierto, luego descubrí que hay varios Cristos por el mundo que comparten esta particularidad, varios Cristos, varias esculturas, entiéndase, ¿vale? Ahí está el texto. El Santo Cristo de Limpia dicen que le crece el pelo, los que le crecen la polla de darle por culo al cliente. Pues esto eran verdaderamente palabras mayores para la dictadura que no podía soportar e inicia una campaña verdaderamente impresionante. Deberían estudiarla no un historiador, sino alguien del ámbito de los medios de comunicación para entender la envergadura de esto. Las consecuencias son impresionantes. Como un libro puede provocar la intervención del Vaticano, la intervención de los jueces en Italia, del Parlamento italiano, de los escritores más potentes y más conocidos de la época, concreto, en medios de comunicación. Esto es una pequeña muestra, porque hice una búsqueda por decenas de periódicos de toda España, y es que en todos, me da igual que sea Zamora, que sea Burgos, que sea Madrid, Sevilla, Málaga, en todos. La Vanguardia, el 9 de enero, al principio, esto es cuando empiezan con artillería pesada, un editorial que se llama Cieno, Carroña, Asco. Cieno por los pútridos residuos que lo integran. Carroña, porque en sus páginas no hay alojamiento, el más ligero aliento de vida noble, sino que todo es muerte de la dignidad espiritual y del alma. Asco, porque no hay ser humano bien nacido, y dice, es que da igual que sean hasta rojo, azul, rojo, amarillo, verde, da igual, aquí ya todos, ¿no? Que no sienta náusea invencible a la sola lectura de una de las páginas de un Audi. Entonces yo leí esto y me fui a comprar el libro, lógicamente. Pero como yo hicieron muchos antifranquistas, les estaba dando pistas sobre qué es lo que verdaderamente le interesa al franquismo destruir. Y por lo tanto, qué es lo que le interesa a los antifranquistas conservar y extender. Es una lógica inversa, muy simple, ¿no? Literarias, el premio Formentor, que se celebraba en España como consecuencia de esta polémica, sale para no volver nunca más a España, en solidaridad con el editor, Egunaudi. Se fue a Corfú, a Salzburgo, y ya nunca más volvió a España. Conflictos con los editores, en el que interviene la Asociación Internacional de Editores, solo para que se den cuenta de dónde nos estamos moviendo. Interviene directamente Camilo José Cela, que publica en la revista Son Armas un artículo diciendo, hombre, aquí los españoles no decimos resistencia, decimos oposición. Esto no es lo que están contando los italianos. Muy interesante el artículo. Interviene Italo Calvino, que participa directamente en este proyecto. Hay consecuencias diplomáticas y políticas. El asunto se trata en el Parlamento italiano. Se trata en el Parlamento italiano porque Franco consigue que el libro sea secuestrado judicialmente en Turín. Y esto lleva, entre otras, a Rosana Rosanda a intervenir en el Parlamento para aclarar. Dicen, básicamente, esto es un atentado contra la libertad de investigación. Es una investigación en el entorno de la cultura musical y es un atentado contra la libertad de expresión. Básicamente estos son los argumentos que se utilizan en el Parlamento italiano. Interviene el Vaticano. Un artículo en el Observatore, unos días después, bajo ningún pretexto se justifica la reproducción de obscenidades sacrílegas que no pueden constituir un eficaz documento político ideológico. Documento no necesario. ¡Pum! Ya con esto, si no es necesario. La hay política, las reacciones, como digo, del Ministerio de Información y Turismo. Se publica, se hace un repaso a través de los embajadores, estaría bien, ¿no? El papel de la embajada y de los consulados, se hace un repaso de la prensa internacional y se recopila en este libro, que por cierto va sin pie de imprenta, pero es del Ministerio de Información y Turismo.
el título es maravilloso, ¿no? Tanto que ha inspirado algún producto cultural, ¿no? La marsellesa a los borrachos. Esta no es la marsellesa de los revolucionarios, son unos borrachos, unos desubicados los que cantan estas canciones. Judiciales, el 18 de enero, el fiscal de la República ordena el secuestro del libro bajo la acusación de obscenidad y vilipendio a la religión y ofensa a un jefe del Estado extranjero. Los auditores y el editor, no sé si Emilio nos contará algo sobre esto, fueron procesados vía penal. Se constituye un conjunto de abogados de los más importantes de Italia para defenderlos. El libro se secuestra en Italia, da igual. UNAIDE lo que hace es ceder libremente los derechos e inmediatamente se hace una edición que es esta en Uruguay, en Montevideo. La edición es de Montevideo, aquí va acompañada de un prólogo, pero es que inmediatamente se saca una edición en Francia. Y 2 años después, esta es la más rara, es la edición alemana, porque esta iba acompañada de un disco. Los otros eran solo libros, este es una edición cuadradita, muy bonita, y los alemanes le añadieron un disco con varias de las canciones que aparecían en el disco. El impacto internacional, no me detengo, solo, ¿no? He encontrado referencia, impacto en Argentina, Uruguay, Argelia, Francia, Italia, y podríamos seguir. Las grabaciones. Estas son las fichas de técnica a las que me refería, ¿no? Pues aquí nos dice que ya llegó el verano, que se graba el 6 de julio y que el informante es José Agustín Goytisolo. Y voy a, como me quedan más o menos 3 minutos, me voy a detener en un detalle de una canción para evaluar el impacto que han tenido estas canciones a lo largo del tiempo. Y la canción es esta, Sin pan. Una canción anónima, a ellos le informa un taxista, andaluz, por cierto, y se la canta. Pero, y aquí está la importancia espero ponérselo fácil a los intérpretes, la importancia de las buenas traducciones. Hay un problema, hay un error en la traducción que hacen los italianos de lo que les canta el informante. Una palabra. Pero es que una palabra nos permite hacer un análisis de largo recorrido impresionante. La palabra es gracia. Donde dice gracia no es gracia, es gacha. No hay ni una sola versión a nivel mundial que corrija este asunto. ¿Por qué? Porque toda la fuente es siempre el disco de Cantacronache. Reproducen el error porque nunca han detectado que hubiera un error. Pues yo reclamo la versión original por 3 motivos. 1, por rigurosidad. 2, por coherencia, por comprensión y por lógica. Y 3, por respeto. Por rigurosidad al texto original. Esto es lo que dice. 2, por comprensión. Porque es que en realidad la palabra gracia no pinta nada. Lo que da sentido a la canción es la palabra gacha. Las gachas son harina con pan. Perdón, harina con agua y con sal. Ya está, es comida de pobre. Eso es lo que le da sentido a la canción. Lo de gracia pues queda gracioso, pero es que no da explicación al contenido. Y ya está. Ya para toda la vida va a ser una gracia. Hasta que alguien decida. Porque hace poco estuve en Portugal y un coro la cantó, y por supuesto la cantaba como una gracia, lo cual no está indicando cuál es la fuente original, que era lo que a mí me interesaba. Seguir la pista a partir de un pequeño detalle. No me detengo porque se me ha pasado el tiempo, pero esta investigación me llevó a hacer un análisis precisamente del impacto, de cómo se ha circulado no solo este disco, aquí estaría situado el disco Italia Canta, sí, ¿no? Y luego cómo va a difundirse fundamentalmente en Sudamérica y ya no hay marcha atrás. La tercera razón que me lleva a hacer esta reclamación es precisamente por respeto a las propias investigaciones que ponen luz sobre aspectos que antes se mantenían en la oscuridad o
que eran correctos. Y me parece que esa es una manera también no solo de darnos satisfacción a los historiadores, sino a la ciencia, a la investigación. En este caso, pues he encontrado este pequeño detalle, pero me parece que debe ser una actitud en general, no solo con esta canción. Y bueno, termino porque el secreto de aburrir a la gente está en contarlo todo y no voy a hacerlo. ¿Vale? Muchas gracias.